Formaciones peritoneales supramesocólicas del abdomen. Se describen aquí dos formaciones, la bolsa ometal y el omento mayor. Su existencia ha sido evocada en la descripción de las diferentes vísceras supramesocólicas. Lo será también a propósito del yeyuno y del ilion y del colon, pues el omento mayor, dependencia embriológica de la bolsa ometal, se desarrolla en la región inframesocólica. De la cavidad celómica primitiva se origina un divertículo orientado de abajo a arriba, receso neumotérico, hepatoentérico, que divide el mesogastrio posterior en dos partes, derecha o hepática e izquierda o gástrica. El receso tiene dirección sagital, y la disposición del hígado le da una dirección transversal. El receso se va a desarrollar hacia la izquierda, donde constituye el mesogastrio dorsal, que separa al estómago del páncreas, hacia abajo, donde forma el omento mayor, que desemboca al estómago hacia abajo, adelante del colon transverso. Mesogastrio dorsal o bolsa mesogástrica. Se insinúa entre la arteria izquierda arriba y la arteria hepática común abajo. Estos vasos forman respectivamente pliegues del peritoneo, el pliegue gastropancreático, el pliegue hepatopancreático. Entre ambos limitan un estrangulamiento por donde se accede a la porción retrogástrica de la bolsa ometal. A su izquierda, el mesogastrio dorsal se prolonga por delante de la arteria esplácnica hasta el hilio del vaso, donde se encuentra el receso explacnico, en su parte superior del adosamiento posterior del mesogastrio posterior. Ligamento gastrofrénico. Limita su desarrollo hacia abajo, comunica ampliamente con el omento mayor. El omento mayor, epiplón mayor, se extiende por debajo del estómago, al que desemboca ampliamente a la derecha y a la izquierda. Abajo, las dos hojas mesogastrio dorsal se aplican sobre el mesocolon transverso y pasan por delante del colon, desciende muy abajo, y el abdomen antes de replegarse hacia arriba, donde alcanza la curvatura mayor del estómago. A la derecha y a la izquierda se constituyen dos divertículos, los extendidos hasta el diafragma, por delante y encima las flexuras cólicas. En una etapa posterior del desarrollo, los procesos de la coalescencia transforman por completo el aspecto de la bolsa ometal, abajo y atrás del adosamiento, a la cara superior del colon transverso, por donde la fascia coalescencia desaparece totalmente y no puede reconstruir por la disección adosamiento de dos hojas profundas debajo del estómago y del colon, claro. El cierre de la bolsa ometal, que termina en la constitución del omento mayor, con ligamento gastrólico, adosamiento de las hojas de los divertículos laterales, constitución de los ligamentos frenocólicos derecho e izquierdo. Esta evolución explica por qué los vasos de la bolsa ometal, originados en el mesogastrio, arterias gastroometales, pasen por delante del colon y la irrigación del omento mayor sea independiente a la del intestino grueso. Un divertículo, la bolsa ometal transcavidad de los epiplones. Es un divertículo, la cavidad peritoneal, situado por debajo del omento menor y del estómago, por debajo del hígado, encima del mesocolon transverso, comunicado con la gran cavidad peritoneal, y por el foramen omental. El estrangulamiento de forma de los pliegues gastropancreático y hepatopancreático separa a la derecha al vestíbulo y a la izquierda la bolsa ometal propiamente dicha. Foramen oval hiato de Winslow. Es un foramen sagital que mide de 1 a 5 a 2 centímetros, de delante hacia atrás, y de 3 centímetros, término medio, de arriba a abajo. Foramen adelante por la vena porta hepática, elemento posterior de la raíz hepática, contenida por su porción vascular del omento menor. El borde libre de este se halla a veces prolongado a la derecha por el ligamento hepatocólico.
atrás por la vena cava inferior, tapizada por el peritoneo parietal posterior primitivo, arriba por el proceso caudado del lóbulo caudado del hígado, abajo por la fascia retroduodeno-pancreática, fascia de Treatis, a nivel de la fisura superior del duodeno. Vestíbulo se supone que entre el foramen obetal a la derecha es el estrangulamiento que forman los pliegues hepatopancreático y hepatogástrico. A la izquierda, su constitución anatómica es la siguiente. Adelante, limitado por el aumento menor, tendido desde el estómago hasta la vena porta hepática. Delgado, a menudo transparente, su porción flácida. En su parte superior, esta parte se dirige hacia arriba y atrás, siguiendo la inserción del aumento menor en la fisura del ligamento venoso situado en la cara visceral del hígado. El vestíbulo está limitado por el peritoneo parietal posterior. Adopta una disposición bastante compleja. Tapiza la región celíaca con el origen de la arteria hepática común y de la arteria gástrica izquierda. Aplicadas sobre el tronco celíaco y rodeadas por el plexo celíaco. Arriba, el peritoneo está tendido sobre un espacio triangular, bordeado por la hoja inferior del ligamento coronario de hígado. Arriba, el borde derecho del esófago. A la izquierda, el borde izquierdo de la vena cava inferior. A la derecha, el receso superior. Arriba, en la reunión de las paredes antero y posterior del vestíbulo, está situada detrás del lóbulo caudado y debajo del ligamento coronario del hígado por delante del diafragma. De ahí al borde posterior superior izquierdo está formado por el pliegue gastropancreático, os de la arteria coronaria estomáquica, tendida desde la pared posterior hasta la curvatura menor del estómago. Este pliegue contiene también a la vena gástrica izquierda. El borde anterior corresponde a la curvatura gástrica menor, a la cual se anastomosan las arterias y las ramas gástrica izquierda y la gástrica derecha. El pliegue hepatopancreático, os de la arteria hepática, se dirige hacia adelante, hacia la cabeza del páncreas, y el duodeno, la ventana al borde inferior y derecho. El círculo está cerrado por abajo y delante de la arteria gástrica derecha, rama de la propia hepática. Límite entre el vestíbulo y la bolsa omental, foramen bursa omentalis. Este se comunica el vestíbulo y la bolsa omental. El foramen ovalado oblicuo abajo a la derecha, abierto adelante y a la derecha. Comienza en el tronco celíaco en el ángulo de separación de las arterias hepática común y gástrica izquierda, tapizadas por el peritoneo parietal, pliegue gastropancreático. De ahí el borde posterior superior está formado por el pliegue gastropático, los de la arteria. Bolsa omental, porción retrogástrica. Ay, enteramente tapizada por el peritoneo como las formaciones precedentes, se expande a la izquierda desde el ensanchamiento que forman los pliegues hepatopancreático. Gastropancreático presenta dos paredes, dos límites. Pared anterior corresponde a la cara posterior del estómago, ligamento gastrocólico. Pared, el peritoneo parietal posterior cubre de aquí arriba el flanco izquierdo de la aorta, parte superior medial del riñón izquierdo y la glándula suprarrenal del mismo lado. En la parte medial, la porción supracólica del páncreas, la parte izquierda de la aorta. Abajo, la cara superior del mesocolon transverso oblicuo, abajo adelante, por lo tanto la pared hacia aquí, posterior inferior. Límite izquierdo, receso explénico ileal, constituida adelante hacia atrás por el ligamento gastroesplénico. Contiene los vasos gastromedullarios izquierdos y los vasos cortos por el peritoneo que cubre el hilo del vaso, finalmente por el ligamento pancreático esplácnico, con la arteria y la vena esplácnicas. Límite derecho. Se puede distinguir tres segmentos: superior correspondiente a la cara izquierda de pliegues gastroplático, medio por donde se comunica con el vestíbulo inferior, el peritoneo a la izquierda del pliegue hepatopancreático. Este pasa por detrás del duodeno, cubre la arteria gastroduodenal, límite entre la porción móvil y porción fija de la porción superior del duodeno, forma
Detrás del duodeno, la hoja izquierda de la inserción prepancreática. Borde superior corresponde al límite inferior del adosamiento gastrofrénico, donde se reúnen las hojas anterior y posterior de la bolsa omental. Borde inferior es anteroinferior. Está formado por la unión de la hoja posterior del ligamento gastrocólico con la hoja superior del mesocolon transverso en la cara posterior superior del colon transverso. A la derecha por la inserción del ligamento gastrocólico sobre el páncreas, a la izquierda por la reunión del ligamento gastroesplénico. El, la bolsa metal profunda no se puede explorar a través de la puerta abdominal, así que el estómago hacia adelante, las úlceras gástricas de la curvatura menor y de la cara posterior crean en aquel lugar adherencias habitualmente firmes. La bolsa metal recibe el líquido gástrico en caso de perforación posterior del estómago. Este fluye a la cavidad peritoneal por el foramen o metal que comunica, lo lleva al receso subhepático, luego al surco paracólico derecho y al receso hepatorrenal con el paciente de cúbito dorsal. El cirujano puede penetrar la bolsa metal. El foramen metal se admite fácilmente por el dedo explorador. Hundimiento del ligamento gastrocólico atravesado por debajo de arriba del mesocolon transverso a partir de la región inframesocólica. Aumento mayor, epiplón mayor, que esta forma aparece desde el delantal, insertado en la curvatura gástrica mayor. El colon transverso desciende más o menos en el abdomen, donde puede libremente por delante las vísceras inframesocólicas. Descripción: es cuadrilátero, su borde superior en el borde adherido del estómago al colon transverso. Este borde de inserción sigue la curvatura gástrica mayor hasta la curvatura de la extremidad anterior del vaso. A la izquierda está prolongado por el ligamento gastroesplénico, con los vasos gastromentales izquierdos, con una disposición peritoneal bastante compleja. Une la cara anterior de la cabeza del páncreas, es inserción derecha del ligamento gastrocólico, por donde llegan los vasos gastromentales derechos. Los bordes laterales describen en su primer lugar un divertículo lateral a la derecha y a la izquierda. Cavidad divertículo llega a la flexura cólica. Se confunde con el ligamento frenocólico. El divertículo izquierdo está sostenido por el ligamento explecnocólico. A partir de ahí, los bordes laterales descienden libremente a cada lado del aumento mayor. Su borde inferior es irregular y festoneado. Su espesor varía según los sujetos. Obesos, traslúcido, caquetíqueos, refleja bastante bien el estado adiposo general. La altura también es variable, puesto que ciertos aumentos mayores presentan como una hoja peritoneal, pero formada y corta, situada debajo del colon transverso. Su constitución por hojas peritoneales que encierran la capa adiposa. Se representa con la bolsa o metal, bolsa mesogástrica, que dispone de 4 hojas. En adulto, los adosamientos han reducido a 2. Hoja anterior que se prolonga bajo el peritoneo gástrico en su primer segmento del ligamento gastrocólico, la lleva al borde superior y luego la cara anterior del colon transverso forma la cara anterior del delantal epicólico y continuarse con la hoja posterior. Hoja posterior a partir del borde inferior asciende hacia la parte inferior y anterior del colon transverso. Aquí se confunde con el peritoneo visceral, pero no, al parecer se refleja alrededor del colon para constituir la hoja superior del mesocolon transverso. En realidad es posible reconstruir por disección el dispositivo embrionario primitivo, según el cual prolonga mesogastro posterior, pero este decolamiento que tal prolonga la bolsa metal hacia abajo y por lo general sobrepasa el colon. Es muy difícil encontrar el plano en la separación de la cara superior del mesocolon transverso. El aumento mayor es anterior superficial y está detrás de la parte abdominal anterior. El ligamento gastrocólico contiene los vasos gastrometrales derechos y izquierdos, anastomosados en forma de término terminal. Cierra del proceso inferior de la bolsa metal por debajo y adelante. Aumento mayor. Delantal omental epiploico. Cubre el colon transverso y las asas delgadas. Desaborda lateralmente hasta el colon ascendente y descendente.
Cuando es muy largo, desciende hasta el pubis delante de la cavidad pelviana. Sus ramas de arterias, vascularización e inervación son ramas omentales epiplónicas que provienen de las arterias gastroepiplónicas derecha e izquierda que forman la arcada de la curvatura mayor del esófago. Se encuentra en 5 a 8, pero dos de ellas, una derecha y otra izquierda, son más voluminosas. Son arterias principales del epiplón mayor. Desciende verticalmente y pasa delante del colon transverso. En la parte del epiplón mayor, las arterias se anastomosan entre sí para formar una arcada de Barkov. La regulación del epiplón mayor es rica e independiente. Se describe, sin embargo, pequeñas anastomosis con las arteriolas del colon transverso. Su disposición reproduce la de las arterias drenadas por las venas gastroepiplónicas. Son tributarias de la vena mesentérica superior y de la vena esplácnica pertenecientes al sistema portohepático. Los linfáticos siguen a las venas como ellas se dirigen a la derecha o a la izquierda. Cuando llegan a la derecha, a los nodos linfáticos de la curvatura mayor del estómago, gastroepiplónicos derechos, a la región subpilórica, a los nódulos celíacos y de ahí a la cisterna del kilo. A la izquierda llega también los nodos celíacos, pero sí yendo la vena gastrometral izquierda y luego la vena esplácnica. No existen al parecer anastomosis con los linfáticos del colon transverso, pero se recomienda expandir el epiplón mayor con los cánceres del colon. Los nervios por los plexos periarteriales del aumento mayor recibe los nervios que aseguran la particularidad funcional, defensa contra las agresiones intraabdominales, infecciones, perforaciones, heridas. El punto de amenaza, las infecciones, heridas, las perforaciones, las adherencias, los órganos vecinos, la movilidad, longitud, elasticidad, le permiten acompañar a las vísceras, a las hernias, a todos tipos inguinales, femorales o diafragmáticas, lo constituyen los epiploceles. Se puede explorar con la paroscopía, bastante superficial para palparlo a través de la pared abdominal. Sus alteraciones son patologías. Se encuentra mayor a esta partes ocultas de las vísceras.